¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya tema el del embajador, el próximo embajador de Estados Unidos en México, si no pasa otra cosa, el señor Ron Johnson. Y vaya tema del embajador que todavía tenemos, el señor Ken Salazar, par de personajes. Mi querido Kurt Hartbart, te saludo como siempre con muchísimo gusto, con muchísima admiración y cariño. Dos personajes que no sé cómo los definas tú, que eres el experto en estos temas, pero que vaya que han mostrado un caminito nada agradable para nuestro país. Te molestamos para hablar precisamente de Ron Johnson y si me lo permites hacerte esos comparativos con Ken Salazar y lo que ha estado declarando en últimas horas. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús. Un saludo a ti y a todo el querido público. Oye, pues a ver, empecemos entonces. Ron Johnson, ¿puede hacer algo México para evitar que llegue Ron Johnson? ¿Sería una mala señal? ¿Quién es Ron Johnson que ha generado tanta polémica ya? Bueno, yo creo que es muy importante que todos conozcan los antecedentes de Ron Johnson, Jesús. Vaya, ha habido malos embajadores de Estados Unidos a lo largo de la historia con México, pero Ron Johnson tiene un perfil, digamos, un tanto único, ¿no? Ron Johnson, pues, viene del ejército, era piloto, ahí estaba, en este famoso, grupo de los llamados Boinas Verdes, ¿no? Este grupo de élite dentro de las, marinas de Estados Unidos, ¿no? Um, entonces, hay esta parte. También hay una segunda parte de la carrera de Ron Johnson que fue una carrera de 20 años en la CIA, ¿no? Entonces combina, ¿no? Los dos lados, digamos, de la moneda de este famoso complejo militar, no solamente militar industrial, pero militar y agencias de inteligencia, ¿no? Y es importante ver dónde pues vemos a Ron Johnson a lo largo de su carrera, primero en las Buenas Verdes con estos operativos especiales, digamos, y también posteriormente en la CIA, ¿no? Vemos a Ron Johnson, por ejemplo, en El Salvador, en la época de la Guerra Civil, en los años 80, ahí, como uno de estos 55 asesores militares que estaban asesorando al ejército de El Salvador, pero bien sabemos que a través del ejército estaban financiando y armando los famosos escuadrones, o los infamosos escuadrones de la muerte, que hijo, es difícil incluso describirlo, ¿no? Pero trazaron una ruta de tortura, de violación, de degradación, de perversión, de asesinatos, de homicidios a lo largo de este tribulado país con la asesoría, financiamiento y armamento de Estados Unidos. Y Ron Johnson era uno de esos 55 que estuvo a cargo de esto, ¿no? Dentro del país en este momento tan crítico, ¿no? Tal vez para los jóvenes, ¿no? Como me gustaba siempre que el presidente decía para los jóvenes, Ujú. para recordar que el gobierno de Reagan llega al poder en 80, las elecciones de 80, con esta idea de volver a proyectar el poderío de Estados Unidos en el mundo después del debacle de Vietnam. Lo que aprendieron de Vietnam, como bien sabemos, es no meter a tropas terrestres directamente, ¿no? Sino de actuar a través de testaferros, a través de terceros, a través de proxies y siempre poder tener, mientras cometían sus fechorías y sus violaciones de derechos humanos, cierto grado de distancia para poder negar su participación en los eventos. Por ende, en las zonas urbanas de El Salvador, los soldados se cuidaban de no dejar rastros de la participación gringa, ¿no? Como balas y todo esto. En el campo hacían de todo y todo, ¿no? Y Ron Johnson estaba totalmente metido en eso. Solo por este hecho, Jesús, solo por este hecho, Ron Johnson debería estar en una cárcel y, Claro. respondiendo por estos crímenes contra la humanidad que cometieron en El Salvador a lo largo de esta guerra civil. Solo por este hecho. Pero no termina ahí. También Ron Johnson estaba activo en Panamá posteriormente, en la época de Noriega. Bien sabemos que Noriega estaba en la nómina de la CIA, era un informante de la CIA hasta que ya dejó de ser útil para el establishment estadounidense y Bush padre invadió a Panamá con la muerte consecuente de que 150,000 panameños, es decir, una
una cifra horrenda, destruyeron la mitad de la ciudad de Panamá, ¿no? Entonces, tantos muertos directos o indirectos causados por esta invasión para sacar de Panamá quien había sido informante de la CIA y en la nómina de la CIA, ¿no? Ron Johnson activo en Panamá en los años 80, ¿no? Luego vemos a Ron Johnson otra vez muy activo en Yugoslavia, la ex Yugoslavia, en los años 90. Ahora sí en la CIA, ya no en el ejército. Dice su biografía oficial que Ron Johnson estaba ahí como parte de un grupo que estaba encargado de agarrar a criminales de guerra. Debió haberse agarrado a sí mismo, ¿no? Para empezar. Pero realmente, ¿cuál era la función de la guerra de Estados Unidos en esta zona? Pues Jeffrey Sachs lo ha explicado muy bien en una serie de entrevistas recientes, ¿no? Estados Unidos quería desmembrar y desarticular a Yugoslavia, sobre todo de separar a Kosovo de Serbia para poder poner pues esta enorme base militar de la OTAN que ahora está ahí, ¿no? El Bond Steel, ¿no? Entonces, pues si le creemos, Ron Johnson estaba ahí agarrando criminales de guerra, pero pues, cada vez que ves a la CIA en el país, sabes que pues cuál es la función ahí, es de este, apoyar a revoluciones que fingen ser orgánicos, pero que tienen toda la huella de la CIA atrás, o en el caso de Yugoslavia, y no solo físicamente desarticular el país, desmembrar el país, ¿no? Que lo lograron, ¿no? Sobre todo porque Serbia pues estaba demasiado cercano a Rusia en el cálculo, ¿no? de los Estados Unidos y de la CIA, ¿no? Esto solo para dar algunos ejemplos, Jesús. Y luego, hace algunos años, dicen que los criminales siempre regresan a la escena del crimen. Ron Johnson fue nombrado embajador de Estados Unidos en El Salvador, donde pues ahí hizo su periodo de ahí, un par de años, y se lo pasó muy bien con Bukele, ¿eh? Muy bien. Bukele le condecoró con dos premios, uno de ellos creo que la condecoración más alta de El Salvador, ¿no? Porque creo que se compaginan muy bien, ¿no? El estilo Bukele y el estilo Ron Johnson, ¿no? Entonces, pues no está de más decir que lo que Trump quiere hacer con, pues, nombrar a Ron Johnson para México es básicamente llevar a la bucalización hacia el norte, hacia México, ¿no? Con un hombre que, repito, es decir, él estuvo en operaciones especiales con las Buenas Verdes. Luego estaba en la CIA, fungió de enlace de ciencia y tecnología, que es, parte de su trabajo fue servir de enlace con, pues, este comando de operaciones especiales, que básicamente, coordina operaciones en los diferentes departamentos, ¿no? Hay estos tipos de operativos y demás. Entonces, obviamente es alguien que ha mostrado ser, pues, un despiadado, alguien que combina, pues, todo el entrenamiento militar, ese tipo de programación, con experiencia también en operativos de inteligencia en casos de guerra civil, en casos de dictaduras como Noriega y en casos de países pues, en proceso de ser desarticulados como Yugoslavia, ¿no? Y nada más para cerrar, Jesús. Recordemos lo que hicieron esos escuadrones de la muerte en El Salvador, ¿no? El masacre del Mozote, el masacre del Calabozo, el asesinato del arzobispo Romero, el asesinato de los 6 jesuitas en 89 que estaban intentando negociar un acuerdo de paz, ¿no? Entre el gobierno y el FMLN. Um, Esta es solamente una parte de lo que hicieron esos escuadrones con la directa participación de gente como Ron Johnson, Jesús. ¿A qué viene entonces a México? Con ese perfil que nos has descrito, mi querido Cort, me queda claro, no es un perfil diplomático como tal, es un perfil militar. ¿A qué viene a México? ¿De qué debemos de temer en torno a Ron Johnson? ¿Y cuál es el mensaje que están enviando al ponerlo aquí?
Lo que yo puedo adivinar, ¿no? Es que quieren a un Ron Johnson ahí en este gran nuevo edificio de la embajada ahí, ¿no? Más grande en el mundo, para encabezar operativos encubiertos, ¿no? Como el que usó el gobierno de Biden aparentemente para entrar en el país y sacar a Mayo Zambada, ¿no? Esto estableció un precedente que yo creo que el gobierno de Trump va a querer aumentar, ¿no? Hay voces dentro de Estados Unidos que han hablado de invasiones más grandes y más abiertas y más directas. Yo no veo eso. Yo veo que tienen a alguien así para aumentar operativos contra capos de los cárteles. Obviamente, pisando la soberanía mexicana absolutamente. ¿No? Eso es por eso es lo que yo veo. Lo que no veo es Ron Johnson teniendo un papel como Ken Salazar de meterse tanto en la política nacional del país, ¿no? Como Salazar ya pues estaba en contra de la reforma energética, contra la reforma judicial, pues pasándose por todo el país como rockstar, ¿no? Como quería decir. Yo creo que vamos a ver un Ron Johnson. Además, Ron Johnson ya está, es decir, ya es un señor de la tercera edad. Ya, es decir, ya no es un jovencito ahí. Yo creo que vamos a ver un embajador de más bajo perfil público, ¿no? Pero detrás del escenario ya muy activo en asuntos de operativos encubiertos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, Jesús, porque una vez que se abre la puerta a eso, siempre con el pretexto de que son capos y que son criminales y esto, pues luego Estados Unidos pues se siente con el derecho de secuestrar a quien sea, ¿no? Capo o no, narco o no, puede extenderse a un político incómodo, un periodista incómodo, un activista incómodo, ¿no? Los pueden acusar de terrorista, por eso quieren esta idea de, pues, designar a los cárteles como, organizaciones terroristas. Pero miren lo que intentaron hacer contra AMLO en la campaña. Intentaron a través de la DEA vincularlo con el narco. Imaginemos si algo como esto se lograra crear algún tipo de narrativo alrededor de un político incómodo que es narco. ¿Y luego qué? Se sienten con el derecho de entrar y llevárselo, ¿no? ¿No? Pues como hicieron con Orlando cuando dejó la presidencia en Honduras, ¿no? Entonces, no es tan descabellado porque lo hicieron con el expresidente de Honduras que ellos mismos habían instalado. Claro. Yo veo el asunto más por ahí, por operativos encubiertos ahí, ostensiblemente aparentemente para ir contra capos de cárteles, ¿no? ¿Puede hacer algo México para evitar la llegada de Ron Johnson o sería un mal precedente en la relación con Donald Trump? Bueno, hay dos maneras de ver esto, ¿no? Una manera de verlo, que es mi opinión, es que deberían rechazarlo, ¿no? ¿Por qué tener a alguien que debería estar en La Haya respondiendo por crímenes contra la humanidad como embajador? Eso de por sí para mí establece un precedente atroz, que alguien tan involucrado en crímenes de guerra pueda campantemente una generación después ser embajador tan cercano al lugar donde esos crímenes se cometieron, ¿no? Para mí, ser que se rechacen sus cartas credenciales, ¿no? Otra escuela de pensamiento es esto de hay que tener tus amigos cercanos, pero tus enemigos más cercanos, ¿no? Y con esta escuela de pensamiento, pues hay que tener a Ron Johnson cerca para poderlo, pues, pues tener los ojos encima, ¿no? Y no tenerlo, pues, ahí desde Washington o donde sea, pues, haciendo lo que en esta manera de pensarlo iba a hacer de todos modos. Para mí que se rechace, ¿no? Yo no creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum vaya a hacerlo, sin embargo. Yo no creo. Yo no veo a Juan Ramón de la Fuente rechazando a un embajador de Estados Unidos, ¿no? En tal caso, pues México va a tener que, pues,
pintar muy rígidamente sus líneas en cuanto a soberanía y aplicar la Ley de Seguridad Nacional de 2021 en cuanto a que cualquier operativo necesita ser informado, reportado, am, obviamente aprobado, ¿no? Porque ellos van a sentirse con el derecho de hacer lo que quieran. ¿No? Como el operativo contra los chapitos, ¿no? Sin avisar a nadie, sin decir nada a nadie, ¿no? Como Ron en su casa aquí. Y va a ser muy delicado aplicar el asunto de soberanía en este contexto. Hemos visto lo cauteloso que ha sido el gobierno de México hasta ahora con el tema de el Mayo Zambada, ¿no? Estados Unidos no está admitiendo nada. El gobierno mexicano está presionando, pero hasta ahora no la ha convertido en una causa célebre, digamos. Y ahora vemos a Estados Unidos incluso extraditando a algunas figuras a México un poco parece, aplacar a México, ¿no? En esto. Pues, pero creo que podemos vaticinar que va a haber más de eso. Entonces, ¿cómo defender la soberanía nacional en tales casos? Va a ser un buen reto, no solamente para Cancillería, sino también para Seguridad Pública, ¿no? Esos dos secretarios. Corto, finalmente. Este es el antecedente más claro, es parte de una muestra de lo que ya es el trompismo. Si lo englobamos literalmente en pleno 2025, uno pensaría es un mundo totalmente distinto al 2016, pero parece que, que eso le ha dado Trump o al trompismo radicalizarse aún, aún más ante un escenario que podría parecerles, pues sí, inhóspito en un principio, incluso hasta contrario a sus principales factores. Pues en el caso del embajador, sí, ¿no? Christopher Landau es un republicano, es un trumpista, pero tiene un discurso más hábil, más moderado aparentemente, ¿no? Y de hecho, pues logró pasar por su periodo eh, sin ofender a tantos, ¿no? Digamos. Ron Johnson es otro perfil, totalmente. Sí, Lando viene de una familia de diplomáticos, bueno, no diplomáticos, pero pues gente más por ese lado, ¿no? Ron Johnson viene directamente de operativos especiales y de la CIA, ¿no? Y lo hemos visto en lugares, ¿no? Como mencionamos, El Salvador, um, Panamá y Yugoslavia, ¿no? Eso dicho, y quiero recalcar eso, ¿no? No hay que tener tampoco tocar el botón de pánico, ¿no? Trump tiene muchas cosas sobre su plato. Estoy hablando de Ucrania, estoy hablando del Medio Oriente, estoy hablando del asunto con China, estoy hablando de la situación de precariedad en Estados Unidos, ah, la economía. Y miren, que acabamos de ver en los últimos días que el gobierno de Estados Unidos está por cerrarse otra vez temporalmente porque no pueden acordar un presupuesto, ¿no? Es decir, Trump ni siquiera logra convencer a diputados de su propio partido republicano de pasar por lo menos un presupuesto temporal para mantener abiertas las funciones del gobierno. Es decir, ¿este es el Trump todopoderoso? No, no tanto. Hay debilidades por explotar ahí, ¿no? Hay debilidades por explotar con Trump, con su gobierno, con su gabinete de incompetentes, ¿no? Y con la situación política del país que no es tan favorable para Trump, a pesar de muchas bravuconadas y muchas bravatas y mucho de eso, ¿no? Y muchos nombramientos con la intención de intimidar como Ron Johnson, ¿no? Entonces hay que tener temple, pero a la vez tener mucho, mucho cuidado con una figura como Johnson, que yo, en mi humilde opinión, creo que no debería pisar suelo mexicano como embajador, aunque temo que lo vaya a hacer. Miguel Corjatbar, siempre es un placer de verdad escucharte y aprender de ti. En dónde te ve la gente en tu canal de YouTube, oye? Sí, muchas gracias. Si quieren saber más sobre esto de Ron Johnson, tenemos nuestro episodio más reciente de Soberanía, The Mexican Politics Podcast, que está en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Y ahí entramos en mayor detalle acerca de
todos los crímenes de guerra de Ron Johnson en El Salvador en los ochentas y también hablamos de otros temas. Pues ahí estamos en Soberanía si quieren pasar y suscribirse. Mañana, sábado, vamos a tener también una transmisión en vivo, ¿no? Un poco repasando el año en inglés para un público angloparlante, para que ellos también conozcan esa información. Te mando un abrazo navideño, Jesús.